Hola, hoy vamos a entrar de lleno a revisar un verdadero desafío médico, el trastorno hipertensivo en el embarazo. Estamos hablando de la principal causa de morbilidad materna en todo el mundo. Es un tema que definitivamente nos exige mirar con lupa, porque, seamos honestos, tiene un impacto masivo y muchas veces nos toma por sorpresa. Así que vamos a desglosarlo. Pensemos en esto un segundo. El embarazo siempre se ve como esa etapa increíble, llena de esperanza, ¿verdad? Pero la realidad es que para miles de personas cada año hay una amenaza silenciosa que puede convertir ese milagro en una emergencia médica de un momento a otro. Los trastornos hipertensivos dan un giro tan brusco que nos obligan a actuar con una precisión y una rapidez absolutas. Para entender a fondo a este enemigo invisible, esta será nuestra ruta. Primero, la amenaza silenciosa. Luego pasaremos a la ciencia del trastorno. Veremos su clasificación y complicaciones. Entenderemos el arte del equilibrio médico. Y finalmente, cerraremos con la prevención y el futuro. Empecemos con la parte 1, la amenaza silenciosa, o bien el milagro interrumpido. Y es que hay que entender la escala de esto. No estamos hablando de casos aislados, para nada. Los datos clínicos son clarísimos. Los trastornos hipertensivos son literalmente la principal causa global de morbilidad y mortalidad materna. Es decir, transforman un momento de alegría en una verdadera lucha por la vida. Esta estadística por sí sola nos dice, ojo, tenemos que actuar ya. Bien, pasemos a la segunda parte, la ciencia del trastorno. Vamos a desenmascarar un poco la fisiopatología. ¿Cómo es que un pequeño evento celular desata un caos en todo el cuerpo? Bueno, todo arranca a nivel microscópico con una invasión trofoblástica defectuosa. Básicamente, la placenta no se ancla bien. Esto genera una tremenda resistencia en las arterias uterinas, lo que nos lleva a un estrés oxidativo profundo y de ahí a liberar factores antiangiogénicos directo al torrente sanguíneo materno. Imaginen un motor que empieza a fallar, restringiendo poco a poco el flujo de combustible. Bueno, en este caso, de sangre vital. Es una reacción en cadena brutal. Como bien dicen los expertos en la clínica, es fascinante y a la vez súper aterrador ver esto en acción. Un problema que nace en un solo lugar, la placenta. De repente escala rapidísimo y ataca a todo el organismo. O sea, no es solo una presión arterial un poco alta, no. Estamos frente a una falla sistémica total que curiosamente se origina en un órgano temporal. Lo que nos lleva a nuestra tercera sección, clasificación y complicaciones. Vamos a identificar estas formas de destrucción. A ver, no todas las presiones altas son iguales, y saber distinguirlas es literalmente de vida o muerte. Tenemos 4 categorías principales. Primero, la hipertensión gestacional, donde sube la presión pero no hay proteínas en la orina. Luego, la preeclampsia, donde ya empezamos a ver daño en los órganos. Después, la eclampsia, que es el punto crítico, donde aparecen las convulsiones. Y finalmente, la hipertensión crónica. Saber exactamente en qué escalón nos encontramos es lo que va a dictar todo el protocolo a seguir. Y cuando las cosas se complican, el impacto físico es devastador. Estamos hablando de un desprendimiento de placenta, que trae un riesgo de hemorragia altísimo. A la vez, el bebé sufre porque se restringe su crecimiento intrauterino. Y a nivel sistémico materno, bueno, el panorama se oscurece con la posible aparición de edema agudo de pulmón o fallo renal. Básicamente, vemos el colapso inminente de sistemas enteros. Y justo aquí es donde suena la alarma más fuerte. El famoso síndrome de HELP. Por sus siglas en inglés, sabemos que esto significa hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas por los suelos. En términos prácticos, es un deterioro crítico rapidísimo de la sangre y el hígado. Aquí ya no hay tiempo que perder. Exige una intervención inmediata para evitar un desenlace fatal. Entramos ahora a la cuarta parte, el arte del equilibrio. Hablemos de los tratamientos y protocolos. Aquí es donde la medicina se convierte en una especie de malabarismo de alto riesgo. El primer contraataque tiene que ser súper estricto. Usamos sulfato de magnesio, que actúa como nuestro escudo neuroprotector para evitar a toda costa llegar a las convulsiones de la eclampsia. Y al mismo tiempo, entramos con antihipertensivos pesados, como la betalol, hidralazina o nifedipina, para estabilizar esa presión y evitar un daño vascular catastrófico. Pero claro, nos enfrentamos al dilema médico por excelencia en terapia intensiva. Imaginen una balanza. Por un lado, necesitamos darle tiempo al bebé para que sus pulmones y su cuerpo maduren. Pero por el otro lado, cada hora que pasa, el riesgo físico se dispara.
Mantener ese equilibrio es, sin duda, una de las decisiones clínicas más estresantes. Porque al final del día, la realidad en el quirófano es súper cruda. Podemos ganar tiempo en cuidados intensivos, calculando todo milimétricamente, sí. Pero la absolutamente única cura verdadera para frenar esta cascada destructiva de la preeclampsia es el nacimiento. El tiempo es nuestro juez, pero el parto es la salida definitiva. Lo que nos abre la puerta a nuestra quinta y última sección, la prevención y el futuro. ¿Qué pasa después del diagnóstico? Fíjense en esto, porque es clave. Sobrevivir a la emergencia en el hospital es apenas la primera gran batalla. El tema es que haber pasado por una preeclampsia dispara el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares muchísimos años después. O sea, el alta del hospital no es el fin de la historia. El monitoreo cardiovascular a largo plazo se vuelve una necesidad absoluta para el resto de la vida adulta. Y ni siquiera hay que irnos tan lejos en el tiempo. Justo en el periodo del posparto inmediato, el cuerpo puede mandarnos señales de alarma que parecen sutiles, pero son contundentes. Un dolor de cabeza muy fuerte, ver borroso o ese típico dolor en la boca del estómago. No podemos ignorarlos. Detectar a tiempo estas señales de advertencia puede, literalmente, salvar vidas en esos días tan delicados. Entonces, vemos que todo esto no es un evento de un solo día, sino un viaje clínico continuo. Arranca con el primer control prenatal, pasa por el momento crítico del nacimiento y se alarga hacia un seguimiento cardiovascular que debería durar años. Cada etapa está profundamente conectada con la siguiente. Pero bueno, afortunadamente no estamos indefensos. La medicina actual nos da herramientas preventivas que son súper simples pero increíblemente efectivas. Intervenciones como una dosis baja de aspirina o suplementar con calcio realmente han cambiado las reglas del juego, mejorando el pronóstico y creando un escudo protector invaluable para los embarazos más vulnerables. Así que, para cerrar este análisis, quedémonos con una reflexión. Teniendo en cuenta la gravedad de este trastorno sistémico y las herramientas que hoy existen, ¿de verdad le estamos prestando suficiente atención a las señales silenciosas? La información, al final del día, es poder, y la detección temprana siempre será, sin lugar a dudas, nuestra mejor estrategia.